Muy buenos días, estudiante. Vamos a trabajar el área de razonamiento verbal, pero será importante recordar los... Participa diariamente en clases. Además, tenemos que procurar tener una actitud positiva para que así puedas ponerle mayor empeño a las cosas que haces. Mantén limpio tu espacio, que eso es muy importante, y escucha con atención la clase. Muy bien, la actividad que vamos a trabajar el día de hoy es uso del diccionario. Bien, ¿qué podemos decir entonces del uso del diccionario? Para poder hablar un poquito más del uso del diccionario, vamos a tener en cuenta estas imágenes. Hallamos por fin el significado. ¡Qué bien! Vamos al siguiente diálogo. A ese ritmo nunca vas a terminar de leer un libro tan gordo. Podemos ver que en la primera escena estas personas están un poco de estado de ánimo más contento que los personajes de aquí, que no se le ve para nada de buen humor o satisfecho a estos niños, ¿correcto? Entonces, ¿qué preguntas podemos formular en base a esta imagen? ¿Por qué la pareja está sonriente? A ver, según el diálogo, dicen que hallaron por fin el significado. Imaginamos que ese es el significado de una palabra. Por lo tanto, esto puede ser motivo de que estén sonriendo. Pero, ¿cuál es el motivo del niño para estar molesto? Parece ser que estos niños no encuentran lo que están buscando. Además, ¿para qué sirve el diccionario? Nosotros sabemos que el diccionario es un libro que almacena una larga lista de palabras. ¿Y cuántas clases de diccionario conoces? ¿Qué te parece si vamos a responder en este momento? Bien, respondemos. ¿Por qué la pareja está sonriente? Porque hallaron el significado de la palabra que estaban buscando. ¿Cuál es el motivo del niño para estar molesto? Porque no aprovecha el tiempo de manera óptima para leer y además porque no encuentra lo que busca. Quizás sea el significado de la palabra. ¿Correcto? Sigamos con la tercera pregunta. ¿Para qué sirve el diccionario? Sirve para aprender sobre las palabras y sobre sus significados. ¿Cuántas clases de diccionario conoces? Tenemos diccionario enciclopédicos, de sinónimos y antónimos, diccionario de idiomas, etc. Son los diccionarios que más se utilizan en estos casos. Los enciclopédicos pues nos dan mucha información aparte de solo un significado. También contiene datos más explícitos y detallados. Ahora vamos al punto 2 de tu libro. Recuerda que estamos trabajando con el compendio. Abreviaturas, cursivas, paréntesis y otros símbolos. Bien, pero vamos a leer primero lo siguiente. Cuando consultas el diccionario, generalmente enfrentas algunas dificultades para encontrar con exactitud el significado de la palabra que buscas. Para alcanzar tu objetivo, este te ayuda mediante pistas especiales como son las abreviaturas, paréntesis, letras en cursiva, símbolos, etc. ¿Correcto? Si tú has observado detenidamente el diccionario, has logrado contemplar que hay muchos paréntesis, letras pequeñitas, letras en cursivas. Bueno, cada una cumple una función importante. Por eso lo vamos a observar en este ejemplo. Tenemos aquí la palabra casa, acción de cazar, animales que se cazan. Hay cosas menor, casa menor y casa mayor. Avión de guerra, atacaron las casas o atacaron los cazas. FIG. Casa de bruja, búsqueda y eliminación sistemática de los opositores por las autoridades. Dar caza, perseguir. Parón, caza.
cazadora, F.americana, saco, prenda de vestir, amer.c, camioneta, c.rica.avecilla, de lindo plumaje. Bien. Si nosotros no sabemos lo que significan estas abreviaturas, ¿no? Y lo que significa esta oración en cursiva, vamos a confundirnos un poco al momento de querer ubicar el significado de la palabra en el diccionario. Entonces, primero, las letras cursivas se usan para mostrar, ¿no? Es decir, a través de la letra cursiva se puede mostrar el uso o el empleo del significado de esa palabra. Luego, la letra M, mayúscula, punto, significa en la actividad militar. Es decir, esta palabra puede ser empleada en otros campos de la vida. En la vida militar significa avión de guerra, la palabra caza. Y aquí en la oración que está en cursiva te da un ejemplo. Atacaron los cazas, es decir, atacaron los aviones de guerra. F punto significa familia de palabras, es decir, de caza deriva cazar. Por eso, familia de palabras. Ahora tenemos FIG punto, casa de bruja, es decir, uso figurado, que esta palabra casa también se puede para expresar de manera figurativa algún otro significado, como decir casa de brujas, búsqueda y eliminación sistemática de los opositores por las autoridades. Parón, que es la palabra parónima, es decir, palabras con el mismo sonido, pero escritura diferente o significado distinto, casa con Z, casa con S, ambos un significado diferente. Cazadora, por eso aquí está F femenino, que es palabra femenina o nombre femenino, sustantivo femenino. En este caso es un sustantivo femenino, cazadora, que significa saco, prenda de vestir. Ahora, Amer-C en América Central, esto significa en qué lugar la palabra cazadora puede tener otro significado, como cazadora en América Central significa camioneta y cazadora en Costa Rica significa avecilla de lindo plumaje. Miren lo interesante que es. A veces esta información más explícita también la puedes encontrar en los diccionarios enciclopédicos. Ahora con la ayuda de tu diccionario descubre el significado de las siguientes palabras, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos aquí at, ant, fam, f y fig. F punto femenino, nombre femenino, lo que vimos en el ejemplo anterior. At de adjetivo, ant de antónimo, fig figurado y fam de familia. Ya hemos colocado el significado figurado donde corresponde. Ahora vamos a colocar donde corresponden los demás. Femenino, nombre femenino, at de adjetivo, ant de antónimo y fam de familia. Es importante que conozcas el significado de las abreviaturas porque así puedes interpretar mejor el significado de la palabra que has buscado en el diccionario. Bien, nuestro amigo diccionario ahora nos quiere decir que vamos a extraer las abreviaturas de la definición y escribe sus significados. Perfecto. Tenemos aquí cazador, cazadora. Estamos trabajando con la misma palabra anterior, pero aquí han colocado de esta forma. Ag y S. S también es una abreviatura que tiene un significado. Que caza. San Humberto es el patrón de los cazadores. Recuerda que la cursiva es un ejemplo. Y estas dos rayitas indican que aquí hay otro significado de esta misma palabra, otro significado. Nombre de ciertos soldados de tropas ligeras. F y G que busca ansiosamente. Y tenemos las abreviaturas U.T.C.S. Recuerda que las abreviaturas también se pueden juntar varias abreviaturas para dar origen a una nueva explicación. Vamos a verlo. Ya sabemos que esto significa adjetivo, la S significa sustantivo, F y G ya sabemos que es figurado, la palabra en modo figurado, y UTS estamos juntando, porque la U sola significa uso, la T sola significa terminación, terminado. La C sola significa como y la S sola significa sustantivo. Juntando estas abreviaturas obtenemos esta significancia, esta explicación. Terminación usada como sustantivo. Entonces, cazador se puede utilizar como un sustantivo.
Bien, vamos con el tercer punto, que es el orden alfabético. Recuerda que es importante saber el orden de las letras del alfabeto, porque puede haber el caso que se nos presente, vamos a decir aquí, vamos a corregir, ya, abejorro, y tenemos acá abeja. Si tú observas, tanto la primera palabra, la segunda letra, la tercera letra, diré, hasta la cuarta letra, son iguales, tanto como en la palabra abejorro como en la palabra abeja. Entonces, ustedes dirán, ¿y cómo vamos a ordenar ahí alfabéticamente? Es muy práctico, estudiantes. Entonces, me centro en la quinta palabra, en la quinta letra diré. Nos centramos en la quinta letra, porque las cuatro primeras son iguales. Y entonces, observando las quintas letras, yo puedo ver que abeja tiene A y abejorro tiene O. Entonces, ¿quién va primero en el abecedario o en el alfabeto? ¿La A o la O? Muy bien, la letra A, lo que indica que esta sería la palabra número 1, ocupando el primer orden, y el segundo orden sería abejorro, ya que su quinta letra es la O, y en el abecedario es primero la letra A. Estos son criterios que hay que tomar al momento de ordenar palabras alfabéticamente. Por eso, el uso del diccionario se hace en estricto orden alfabético. Esto facilita la búsqueda de la palabra que deseamos encontrar. Tenemos el procedimiento sencillo. Tenemos aquí tres casos. Se tiene en cuenta primero el orden alfabético de la letra inicial de la palabra, como lo vemos aquí: aldea, boato, candil, dádiva. Se está considerando el primer orden de la letra, A, B, C y D, pero teniendo en cuenta el alfabeto. Si la primera letra es igual en varias palabras, se tendrá en cuenta la segunda letra. Si aquí observan, todas las palabras empiezan con A, entonces nos centramos en la segunda letra, que son totalmente diferentes, y de esta forma se puede ordenar alfabéticamente. Si las dos primeras letras son iguales, el orden será por la tercera letra. Y así sucesivamente, pues en la cuarta, la quinta, etcétera, como el ejemplo que te di de abejorro y abeja. Bien. Ahora vamos a hacer esta divertida actividad práctica. Escribe la letra que antecede a cada letra propuesta y lograrás formar una frase. Investiga quién la pronunció. Bien, vamos a recordar las letras del abecedario, ¿correcto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. La L, ya no estamos considerando la L porque ya en el nuevo actualización del alfabeto, la L ya no se está colocando en el alfabeto, ¿verdad? Entonces sería A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Acá nos falta la J. A ver, vamos en orden de nuevo. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Bien, entonces, viendo el alfabeto, nos piden colocar la letra que está antes de cada una de estas letras. Entonces, antes de la Z tenemos la Y, antes de la P tenemos la O, como podemos ver en el alfabeto. Antes de la T, según el alfabeto, está la S, como lo podemos observar aquí, ¿correcto? Y antes de la P tenemos la O, antes de la M, la L, y antes de la o mejor dicho, antes de la P, como está acá, está la O. Yo solo, antes de la T, la S, antes de la F, la E, ya como se observa acá. Antes de la R, la Q. Antes de la V, la U. Antes de la E, la o antes de la F, es una F. Antes de la F, la E. Yo solo sé que antes de la ñ, la N.
Antes de la B labial, la A. Antes de la F o antes de la E es la D, sino que las letras se han corrido. Y antes de la B labial, la A. Las letras se han corrido porque esto debería estar aquí, ¿correcto? No acá, sino acá la T y la F. Entonces, teniendo en cuenta eso, antes de la T está la S y antes de la F la E. Entonces dice, yo solo sé que nada sé, es una frase muy antigua y sabia del filósofo Sócrates. Y de esta manera has podido ordenar alfabéticamente. Ahora te dejo esta otra actividad súper divertida como reto para casa. Ten en cuenta el orden del alfabeto y qué letra está antes de la letra que observas aquí. Ahora vamos por más ejercicios para seguir ejercitando la mente. Ordena alfabéticamente lo siguiente. Dice los 12 meses del año. Vamos a leer cuáles son esos 12 meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Excelente. Ahora, ¿quiénes son? Tenemos aquí abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio, junio, marzo, mayo, noviembre, octubre, septiembre. ¿Por qué lo hemos ordenado de esta manera? Bien, recuerda que el primer mes del año es enero, luego sigue febrero, marzo, abril como el cuarto mes, quinto mes mayo, sexto mes junio, séptimo mes julio, octavo mes agosto, noveno mes septiembre, décimo mes octubre, onceavo mes noviembre y doceavo mes diciembre. Si recordamos nuevamente el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y y Z. Teniendo en cuenta el orden del alfabeto, podremos percatarnos que la primera letra del abecedario es A, por eso colocamos abril, y agosto que empiezan con A. Luego sigue la C, pero no tenemos ningún mes del año que empiece con C. Entonces pasamos a la D. ¿Qué mes del año empieza con D? Diciembre, por eso está escrito aquí. Luego que sigue de la D, la E. ¿Tenemos algún mes con E? Claro, el primer mes del año que es enero. Luego sigue la F, por eso hemos considerado al segundo mes, que es febrero. Luego sigue la G, pero no tenemos ningún mes del año con G, tampoco con H y tampoco con I, pero sí tenemos con J. Entonces colocamos julio y junio, que son los meses que empiezan con J. Luego de la J sigue la K, pero no hay meses del año con letra K. Tampoco hay meses del año con la letra L, pero sí hay con la M. Por eso ponemos marzo y mayo. Pero no tenemos meses del año con la letra N ni con la ñ, pero sí con la O y colocamos octubre. No tenemos meses del año con la P, ni con la Q, ni con la R, pero sí con la S y por eso colocamos septiembre. Y de esta manera podemos ordenar alfabéticamente cualquier palabra, no solo los meses del año, sino también hasta nombres de personas según la situación, teniendo en cuenta el alfabeto. Ahora vamos a hacer esta actividad. Lo que observamos aquí son implementos de costura. Tenemos los hilos. Pero aparte de los hilos, también utilizamos otros implementos, como son los carretes, que son un poquito más grandes, las agujas. Hay tipos de aguja, pero son las que se usan para coser, y el dedal. Si estás ahí con mamita, con tu tía, con tu abuelita o con la hermana mayor, pregúntales, o con el papá, hay papás que también saben coser, o al tío o al hermano, y pregúntales qué otros implementos de costura hay lo que hemos visto. Claro que sí hay más implementos de costura y que puedes colocar en estos 3 espacios que te estoy dejando como reto. Ahora, esta actividad que estás observando aquí, donde dice maceta, maleta, martes, maíz, maní y mamá, son palabras, si te das cuenta, todas empiezan con M. Y la segunda letra es igual, todas tienen A en la segunda letra. Entonces, ¿qué significa? Que tendrás que ubicarte en la tercera letra y de acuerdo a la tercera letra, ordenarlas alfabéticamente. Este reto te lo dejo para casita. Ahora, este otro reto también.
Guiándote por el orden alfabético, coloca en los espacios las palabras que se deberían ocupar en esos lugares. Estas líneas tienen que ser ocupadas por las palabras de los huesitos, pero teniendo en cuenta el orden alfabético. Muy bien. Estudiantes, no olvides tener presente el orden alfabético y las reglas que se te dice, que si se repite la primera, la segunda letra de las palabras, hay que ir viendo por la tercera. Si la tercera letra también se repite, todas son iguales, me fijo en la cuarta letra, así como lo hicimos en el ejemplo de abejorro y abeja. Ahora el punto 4 es de las acepciones, pero lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, este tema, que es muy interesante y que es bueno desarrollarlo con mucho detalle. Entonces, para la próxima clase, las acepciones. Muchas gracias por participar y además, no olvides cuidarte y cuidar la salud de tu familia, siguiendo y respetando los protocolos de bioseguridad. Es importante respetar estos protocolos. Hasta la próxima clase.